Buenas tardes. Soy Rafael Zangari. Soy estudiante del profesorado de Lengua y Literatura en CETSA. Este año es diferente a los otros. Estamos en cuarentena debido a un virus, responsable de la enfermedad COVID-19, por lo que debemos seguir todas las medidas anunciadas. Por esto, la manera de trabajo también será diferente. Nos estaremos comunicando de forma virtual hasta que nos reencontremos. Espero que sea pronto. Recuérdense lavar las manos, el uso de barbijos y el distanciamiento social. Hashtag quédate en casa. El tema a desarrollar va a ser el texto narrativo. El texto narrativo es el relato de acontecimientos que suceden a diversos personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar concreto y a lo largo de un tiempo determinado. Estas acciones, así como los personajes que las realizan y el lugar donde se encuentran, pueden ser reales o inventadas. En cualquier caso, lo que pretende el autor es que quien lo escucha o lee puede recrear con su imaginación esa historia. Es el tipo textual que aparece con mayor frecuencia en nuestros intercambios comunicativos. Al charlar con un amigo sobre lo que hicimos el fin de semana, si vamos al cine, a la noticia en un periódico y otras. Son los elementos de un texto narrativo. Estos son 4: narrador, tiempo, espacio, personajes y el trama. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos elementos. El primero es el narrador. En todo texto narrativo, necesariamente alguien que contempla los hechos que suceden y que los cuenta de una manera ordenada. Hay diferentes tipos de narrador según la información de que dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta. Puede ser alguien ajeno a la historia, puede ser un personaje de la historia o puede ser el mismo protagonista que la cuenta en primera persona. Los tipos de narradores que aparecen son de tercera persona, narrador omnisciente que todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, interacciones, planes. Narrador observador. Solo cuenta lo que puede observar, el narrador muestra lo que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. De primera persona. Narrador protagonista. El narrador es también protagonista de la historia, autobiografía real o ficticia. Narrador personaje secundario. El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. El tiempo. Las distintas acciones que realizan los personajes no suceden a la vez, sino que pasa un tiempo. Pueden ocurrir en el presente, pasado o futuro. Ahora bien, toda historia ocurre en un orden cronológico, pero el autor puede empezar en medio del relato, desde el final del relato o ir dando saltos para atrás. Flashback. El tiempo narrativo. Es el tiempo ficticio en el que se desarrollan los acontecimientos en el relato.
por no corresponder al tiempo real, organiza las acciones de modo peculiar. El tiempo del relato puede presentarse explícitamente o bien sugerido. En el caso de la presentación explícita, recibe el nombre de tiempo referencial histórico. Y en el caso de sugerido, el narrador intenta mostrar un ambiente contemporáneo a los lectores. El tiempo de la historia corresponde al conjunto de acciones consideradas en su sucesión cronológica, es decir, a sus relaciones causa y efecto. Es el tiempo entendido en su orden lógico causal. De acuerdo con esto, el tiempo de la historia no siempre corresponde al tiempo del relato. El tiempo del relato corresponde a la disposición artística de acontecimientos tal y como aparecen en la narración. Por lo general, la narración no se presenta siguiendo un orden cronológico lineal, pues que organiza para sus propios fines el tiempo de la historia creando una temporalidad ficticia. Tiempo referencial histórico. Corresponde al tiempo de la realidad histórica al que alude los acontecimientos representados. También se refiere al tiempo en el que el escritor produce un texto, una referencia a la que envuelve al autor y su ambiente sociohistórico, oficios, gustos, costumbres y forma de una vida de una época que invita a interpretar de forma más precisa la obra literaria. Todos conocemos la historia de Caperucita Roja, pero ahora vamos a mencionar el tiempo del reloj. Un cazador mató a un lobo y liberó a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago de la niña. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devoró a la anciana. Caperucita recordó a su confiada entrevista al lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Tiempo de la historia. Primero, advertencia de la madre. Segundo, encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque. Tercero, el lobo devora a la abuela. Cuarto, encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita. Quinto, el lobo devora a la Caperucita. Sexto, el cazador mata al lobo y libera a ambas. Séptimo, promesa de la Caperucita. Espacio. Los hechos ocurren siempre en un lugar. A lo largo de la narración, los personajes pueden desplazarse y moverse a distintos sitios. Los personajes. Los personajes que participan en los hechos narrados, entre los que destaca el protagonista o protagonistas, pueden ser principales, protagonistas o secundarios. Podemos conocer como un personaje por las descripciones físicas y psicológicas, por las acciones que realiza y también porque sus conversaciones con otros nos revelan sus ideas o intenciones. Trama o acción es el conjunto de hechos narrados, lo que dicen, piensan y sienten los personajes. Ahora vamos a ver unos ejemplos.
Y una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de la señora pobre. Y fue feliz allí, porque se reunió con cientos de compañeras. Vemos lugar dónde y cuándo suceden los hechos. Las casas de las dos señoras. El tiempo pasado. Había y narrador que cuenta la historia. Narrador es la persona. Personajes. Quienes protagonizan la historia. La autora y sus compañeras. Trama. ¿En qué orden ocurren los hechos? La se aburre, la se aburre y se va a otra casa. Estructura de contexto narrativo. Introducción. Aquí se plantea la situación inicial. Presentan los personajes en un marco determinado. Nudo. En esta etapa se desarrollan los acontecimientos y aparece un conflicto que altera la situación inicial. Este problema será el tema principal del texto y se intentará resolverlo. Desenlace. Finalmente se encuentra una solución al conflicto. Características lingüísticas de la narración. Predominan los verbos de acción. Uso de los tiempos verbales en pasado. Pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto. Cuando se utiliza el presente se trata del dominado presente histórico. Se suele emplear una sintaxis compleja. Las oraciones suelen ser enunciativas. Se recurre al estilo directo. El narrador introduce el diálogo de los personajes dejando que ellos mismos se expresen. Y al estilo indirecto. El narrador domina el relato incorporando el diálogo de los personajes a la narración, dándolo a conocer a través de la voz del narrador. Para las voces de los personajes o estilo indirecto libre, el narrador fusiona el modo directo con el indirecto, hablando desde el interior del personaje, transmitiendo la interioridad de estos. Empleo de recursos deícticos. Advertir el lugar y tiempo, pronombres. Utilización de recursos cohesivos de todo tipo que ayudan a lograr un texto coherente. Predominan los conectores temporales. Ahora, después, a continuación, de repente, 2 meses más tarde, a la mañana siguiente, etc. Dentro del texto narrativo encontraremos otros tipos de texto, la descripción y el diálogo. Tipos de textos narrativos. Los más habituales son los que mencionamos a continuación. Cuento. Se trata de un tipo de texto narrativo que se caracteriza por su breve extensión y por la presencia de pocos personajes. Son narraciones más cortas que comunican una idea en concreto y que pueden ser tanto para niños como para adultos. Fábula. Es otro texto que también se considera narrativo, ya que nos cuenta una historia mediante el empleo de la figura de un narrador. En este caso, la fábula es un texto breve y suele estar destinado a un público infantil. Cuenta con una moraleja y suele estar protagonizada por personajes que son animales o inanimados. Casi nunca son seres humanos. Seguimos con otros
de los tipos de textos narrativos. Novela. La novela es un tipo de texto mucho más extenso y profundo en el que se puede abordar diferentes temáticas. Los personajes pueden ser muy abundantes y la acción es compleja. Se trata de elaborar un mundo de ficción en el que los personajes se mueven y realizan diferentes acciones para llegar a un desenlace final. Biografía. Una biografía es un tipo de texto que ahonda en relatar la vida de una persona, tanto a nivel personal como su contribución al mundo. Crónica. Se trata de un texto de carácter más periodístico y que nos cuenta de forma subjetiva la experiencia que el escritor o periodista ha vivido en un evento, acontecimiento, etc. Diario. Se trata también de un texto narrativo que está escrito en primera persona y que explica los pensamientos y las reflexiones de las personas que están narrando la historia. Mitos y leyendas. Son también textos que forman parte de la literatura oral y que se emplean en diferentes culturas, sobre todo las antiguas, para explicar el origen del mundo y del ser humano. Con esto terminamos la clase. Los invito a realizar las actividades que dejé como archivo adjunto. Para cualquier consulta me pueden mandar un correo electrónico que adjunté también en el Word. Salud.